Muy buenos días, compañeros, profesor. Lo que hoy le vamos a presentar es una simulación de audiencia de habeas data. Entonces, vamos a empezar. Buenos días con todo el público presente. Soy la abogada Fabiana Intriago, secretaria de esta unidad judicial multicompetente en el Cantón Manta. A todos los presentes ponerse de pie para recibir al doctor Steven Albias, juez de la unidad judicial multicompetente con sede en el Cantón Manta. Buenos días, soy el doctor Albias Santana Kevin Steven de esta unidad judicial multicompetente con sede en el Cantón Manta. Señorita secretaria, por favor, sírvase a constatar la presencia de los sujetos procesales. A los asistentes se les pide apagar los equipos telefónicos y a los profesionales del derecho se les pide presentar sus credenciales. Por disposición del señor juez, informo que de acuerdo al artículo 14 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Social Constitucional, por disposición del señor juez, informo que en el Cantón Pedernales, siendo las 14 horas con 7 minutos con fecha de 15 de julio del 2020, son el lugar y la fecha señaladas para la realización de la presente audiencia. Además, se encuentran presentes en la sala de los sujetos procesales quienes han sido previamente notificados en calidad de accionante. Se encuentra la señora Eduvia, acompañada de su abogado defensor, Yandri Ruiz. Por la parte accionada comparecen el abogado David Delgado. Como procuradores judiciales del registro civil, identificación y cedulación, así como también se les confirma a los asistentes que los sistemas de audio y de grabación del Consejo de la Judicatura se encuentran en perfecto funcionamiento. Gracias, señorita secretaria. Constatada la presencia de los sujetos procesales y después de haberse verificado, nos encontramos en el día y hora señaladas, declaro instalada la audiencia de acción de habeas data dentro de la causa número 1340-2019-00566. A los presentes se les advierte apagar sus celulares o ponerlos en modo avión. Esta audiencia está siendo grabada única y exclusivamente por el dispositivo asignado por el Consejo de la Judicatura, siguiendo con el proceso de esta diligencia según lo que dicta el artículo 14 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Cabe mencionar que cada parte tiene como mínimo 20 minutos para intervenir. Le concedo la palabra a la parte actuante. Muy buenas tardes, su señoría. Público presente. En la sala, como lo de su conocimiento, el señor juez del registro civil identificado y cedulación cometió un grave error al momento de emitir la inscripción de nacimiento de mi defendida, la señora Eduvia, nacida en el año de 1987, a quien en el campo del sexo se le asigna como sexo masculino, cuando en que les corresponde es en el campo del sexo femenino, como lo integra su identidad personal, psíquica y moral. Además, con la intención de poder obtener su cédula de ciudadanía para realizar diferentes trámites, se acercó a varias ocasiones a obtener su cédula de identificación, en las ciudades de Bahía de Caracas y Pedernales, a solicitar que se le rectifique el error en el dato del sexo, de donde le indicaron que tiene que dirigirse a las agencias ubicadas en Puerto Viejo para que se le modifique dicho error, pero por motivos de escasos recursos económicos no pudo trasladar hasta dicho lugar, y el día 18 de noviembre de 2018 se le extendió la resolución administrativa con un número F01B01 Progira 001, suscrita por el señor Danik Edison Sabando Vera, en su calidad de delegado de la Coordinación Zonal del Registro Civil, e Identificación y Cedulación. Asimismo, se le negó a ejecutar el trámite de rectificación solicitado por el error constante en el campo del sexo de mi representada. Asimismo, indica que ha inscrito el nacimiento de 3 hijos de menores, de Mariuxi Alejandra Chila, de Mirene Inés Chila y de Ivor Heriberto Chila, mismo que nacieron en los días 3 de marzo del 2004, 10 de abril de 2005 y 1 de abril de 2006. Respectivamente, y sin embargo, producto del error, menciono que no se le permitió realizar la respectiva inscripción de los hijos nacidos.
de su último hijo menor, de Jimmy Darío Chila, quien nació el 9 de septiembre del 2016, por cuanto considero que mi defendida es mujer. Por lo tanto, manifiesto que no se pudo inscribir dicho menor con los datos del padre, razón por la cual está vulnerado sus derechos y de su hijo menor de edad, quien no tiene identidad y no ha podido ser atendido en un hospital público por no tener la cedulación de ciudadanía. En este sentido, solicito que la señora jueza, que luego del trámite legal correspondiente en sentencia declare la vulneración de los derechos de la seguridad jurídica de tal como lo establece en el artículo 82 de la Constitución del Ecuador y la identidad, y se disponga a que rectifique los datos constantes de la inscripción de nacimiento de mi representada en el campo de sexo, además que le permita la inscripción de su hijo menor de edad, Jimmy Darío Chila, y que disponga respectivamente a la reparación integral. Muchas gracias. Muchas gracias. Le concedo al abogado de la parte accionada la palabra. Buenos días, señor juez, público presente. Soy el abogado Luis David Delgado Parrales y en mi calidad de Procurador Judicial del Registro Civil, Identificación y Cedulación, debo manifestar que no se ha vulnerado ningún derecho constitucional de la señora accionar, ya que existen las vías administrativas y judiciales para que la señora Edublia Alexandra Chila pueda solicitar la rectificación de la inconsistencia que consta en su inscripción de nacimiento. Por lo tanto, el Registro Civil sustenta su negativa a dicho trámite de rectificación, solicitado por la señora accionante de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 y 76 de la Ley Orgánica de Gestión de Identidad y Datos Civiles, ya que en el campo del sexo únicamente puede reformarse mediante la vía judicial, razón por la cual nosotros nos encontrábamos imposibilitados de llevar a cabo esta rectificación, y por lo tanto la señora debió demandar en la justicia ordinaria, por lo que nuestra pretensión, señor juez, consiste en que se niegue la acción de habeas data, presentada por la señora Edublia Alexandra Chila, porque no reúne los requisitos previstos en el artículo 50 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Y esto es todo por nuestra parte, señor juez. Muchas gracias. Agradezco su intervención, señor abogado. Y en vista de que no se encuentra el representante legal de la Procuraduría General del Estado, por lo cual desea hacer una réplica a la parte accionante, tiene la palabra. Muchas gracias. Nuestra réplica consiste en señalar que es evidente la vulneración de los derechos constitucionales de mi defendida, como lo es el derecho a la identidad, como está reconocido en el artículo 66, numeral 28 de nuestra Carta Magna. El derecho a la integridad personal de mi defendida es donde incluye la integridad psíquica, moral, misma que se le ha visto subyugada por la inadmisión del registro civil, y no solo se ha visto vulnerados los derechos de la señora Edublia Alexandra Chila Tagawa, sino también el derecho del menor Jimmy Darío Chila, quien al ser un niño se encuentra dentro del grupo de atención prioritaria y por lo tanto es acogido con el derecho de la identidad y nombre de la ciudadana, de la integridad física y psíquica y salud integral, tal como lo establece en el artículo 45 de nuestras normas supremas, en el que señala que los derechos de los en el que señala que los derechos de los menores son fundamentales, de los niños y niñas y adolescentes. Dichos derechos fueron vulnerados al no permitir su inscripción de nacimiento, esa que a sus hermanos fueron inscritos sin ningún problema, y además el negarle el acceso a la salud pública por no contarlo con el documento de identificación, que se le fue negado por el propio Estado. Por lo tanto, significa una vulneración de los derechos en la salud contenida en el artículo 27 del Código de la Niñez y la Adolescencia, misma que de manera específica señala en su numeral 2, expresa, revela, el acceso a la salud debe ser permanente e ininterrumpido para la prevención y tratamientos de enfermedades y rehabilitación de la salud. Los servicios de salud pública son gratuitos para los niños y niñas y adolescentes que se lo necesiten. Por tal razón, señor juez, alego su sana crítica para que se le restituya los derechos transgredido a mi defendido y a su hijo. Muchas gracias, señor abogado. Si la defensa técnica de la parte accionada desea dar una contrarréplica, tiene la palabra.
Gracias. Sí, su señoría. Como ya hemos manifestado, el artículo 30 de la Ley Orgánica de la Gestión de Identidad y Datos Civiles determina que en los registros de inscripción, uno de los datos que se debe incluir en dicha inscripción de nacimiento es el sexo, mismo que será registrado considerando la condición biológica del recién nacido, como hombre o mujer, de acuerdo a lo que determina el profesional de la salud que haya atendido el parto en este mismo sentido. Señor juez, dicho artículo también establece que estos datos de la inscripción pueden modificarse o por acto administrativo o por resolución judicial. Sin embargo, el inciso final dicta específicamente que no puede ser modificada, si no es por una sentencia judicial justificada en el error de la inscripción en el que se haya podido incurrir, y por tal razón, su señoría, reiteramos que el registro civil no ha vulnerado ninguno de los derechos del accionante, pues no estábamos facultados para realizar dicha rectificación y por lo tanto, señor juez, solicito que se rechace esta acción de habeas data debido a que es improcedente. Muchas gracias. Agradezco su intervención, señor abogado. Señor abogado de la parte accionante, ¿desea añadir algo más? Claro que sí, señor juez. Me permito mencionar que en virtud de lo establecido en el artículo 42 de la Constitución de la República del Ecuador, toda persona tiene sus propios derechos. Está facultado para exigir los documentos al banco o archivo de datos personales que sobre sí mismo o sobre sus bienes conten en entidades públicas o privadas. Además, en el inciso final de la norma antes mencionada, se puede verificar en una primera instancia el ámbito de protección sobre el cual se puede iniciar esta garantía jurisdiccional y que se enmarca con el presente caso la denegatoria de la solicitud de la información por parte del registro civil, en concordancia con lo amparado en el artículo 49, en el artículo 50 y 51 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Señor juez, voy a mencionar la sentencia de la Corte Constitucional número 2515 de septiembre, caso 725-22-22 EPR, referente a las dimensiones utilitarias de estas garantías, donde se hace referencia al habeas data, correctivo o también denominado, señor juez, como el derecho de corrección, a través del cual se resuelve y se rectifica la información falsa, inexacta e imprecisa. Por lo tanto, señor juez, en virtud de lo antes mencionado y conforme a lo establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, solicito a su autoridad que me permita practicar las pruebas pertinentes. Claro que sí, le doy la palabra, señor abogado. Muy bien, muchas gracias, señor juez. Me permito presentar la inscripción del nacimiento de mi defendido, la señora Eduvia Alexandra Chila Kagawa, mismo que se encuentra poca en 25 y contenido en cuenta que los documentos públicos gozan del principio de legalidad y legitimidad, como se puede apreciar en este mismo documento, señora jueza. Se encuentra establecido en el sexo masculino y no corresponde con la señora Eduvia Alexandra Chilacagua. Eso es todo, su señoría. Agradezco su intervención, señor abogado. De acuerdo a lo establecido en el artículo 14 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional relativo al derecho a la réplica, doy paso a la parte accionada para que practique su prueba. Muchas gracias, señor juez. Señor juez, con su venia, debo poner en conocimiento de todos los presentes en esta sala a la existencia de un formulario condicionante que consta en el presente proceso, para que pueda darse paso al cambio en el campo que prefiere la señora aquí presente, Eduvia Kagawa, el cual se encuentra en la página de Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulización, mismo que no fue completado de manera correcta, tal como consta en la base de datos que me permitiré mostrar de fecha 27 de abril del 2018. Es por ello, señora jueza, que no puedo dar, señor juez, que no puedo dar paso hacia un órgano jurisdiccional que emita la sentencia correspondiente para que se efectivice dicho requerimiento. Eso nada más, señor juez. Agradezco la interpretación de las diferentes técnicas de cada una de las partes. Y una vez analizado el expediente que contiene esta acción, la demanda y toda la documentación que adjuntaron los sujetos procesales, de igual forma, habiendo escuchado todas sus interpretaciones,
Se considera que el juzgador, al momento de conocer y resolver estas clases de acciones, debe de advertir con precisión constitucional el universo de las pretensiones del accionante, a efecto de establecer si se cumple con los requisitos previstos en el artículo 92 de la Constitución de la República del Ecuador, y tal y como lo establecen los artículos 49 y 50 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, razón por la cual es necesario determinar con seguridad si se han violentado los derechos constitucionales de la señora Cagua y si se cumple con los requisitos establecidos en la Constitución y la ley que proceda esta acción de habeas data. Por favor, señorita secretaria, dé lectura a lo que señala de manera textual el artículo 92 de nuestra norma suplente. Artículo 92. Acción de habeas data. Toda persona, por sus propios derechos o como representante legitimado para el efecto, tendrá derecho a conocer de la existencia y acceder a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales e informes que sobre sí misma o sobre sus bienes consten en entidades públicas o privadas, en soporte material o electrónico. Asimismo, tendrá derecho a conocer el uso que se haga de ellos, su finalidad y el origen y destino de información personal y el tiempo de vigencia del archivo o banco de datos. Las personas responsables de los bancos o archivos de datos personales podrán difundir la información archivada con autorización de su titular o de la ley. La persona titular de los datos podrá solicitar al responsable del acceso sin costo al archivo, así como la actualización de los datos, su rectificación, eliminación o anulación. En el caso de datos sensibles, cuyo archivo deberá estar autorizado por la ley o por la persona titular, se exigirá la adopción de las medidas de seguridad necesarias. Si no se atendiera su solicitud, esta podrá acudir a la jueza o juez. La persona afectada podrá demandar a los perjuicios ocasionados. Gracias, señorita secretaria. En este mismo sentido, los artículos 49, 50 y 51 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y en concordancia con la sentencia de la Corte Constitucional número 18-21-5, ubicado en la Gaceta 014 del lunes 28 del 2015, se establece en el artículo 436, 1 y 3 de la Constitución que la Corte Constitucional efectúa la interpretación conforme y condicionada con los efectos el aumento del artículo 50 de la presente norma, y determina que se deberá atender de la siguiente manera: que toda persona natural deberá responder la solicitud efectuada a la información personal en un plazo razonable que permita de mejor manera la satisfacción del derecho, que dependerá de la cantidad de la información requerida, del tipo de pedido y de la propia conducta de la persona natural o jurídica, pública o privada, que posea la administración de los datos requeridos. Así también, luego del inicio de esta acción, el día 8 de junio del 2019, el Registro Civil, Identificación y Cedulación procedió a realizar la rectificación del campo de sexo constante en el acta de inscripción de nacimiento. La señora Edubi Alexander y la Cagua, haciendo constar que es mujer en lugar del sexo masculino. Es decir, que se efectúa la corrección del error que había solicitado el accionante mediante esta acción. Con todo lo expuesto con anterioridad, la suscrita juez de esta unidad judicial multicompetente del Cantón Pedernales, siendo respetuoso con el ordenamiento jurídico constitucional vigente y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 76, numeral 7, 1,8, 88, 188, 169 de la Constitución de la República del Ecuador, así como también los artículos 45, 650, 651 del Código Orgánico de la Función Judicial y de los artículos 1, 2, 4, 6, 7, 9, 14, 15, 17 de la Ley de las Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo soberano, el Ecuador, y por la utilidad de la Constitución y de las leyes de la República, se acepta la acción de habeas data propuesta por la señora Edubi Alexandre Chilacagua en contra del Registro Civil,
identificación y cedulación, por considerar que se han vulnerado los derechos constitucionales de la identidad personal y seguridad jurídica de la señora Eduvy Alexander Chilacagua, por lo que se ordena la rectificación de los datos constantes de la inscripción de nacimiento del accionante en lo referente al sexo, en lo que se debe indicar que el sexo es femenino, aclarando además que se ha justificado la documentación correspondiente que obra en el proceso de registro civil, identificación y cedulación. Ya se realizó dicha rectificación el 8 de julio de 2019, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 y 119 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, misma que dispone la reparación integral del accionante, la señora Eduvy Alexander Chilacagua, por parte del registro civil, disponiéndose como reparación material a la economía del pago de un salario básico unificado del trabajador en general a partir de la fecha de nacimiento de su hijo menor de edad, Jimmy Darío Chila, el día 9 de septiembre de 2016, cuyo nacimiento además no ha podido ser inscrito hasta la presente fecha, por el error cometido en la inscripción de nacimiento del accionante. Su madre, motivo por el cual dicho menor de edad no cuenta con su cédula de identidad y tampoco ha podido ser atendido de manera gratuita en los hospitales públicos del país. Es así que, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la ley y la aplicación del contenido de las sentencias número 011-16-CC dentro del caso número 002410, la determinación del monto de la reparación económica ordenada en esta causa corresponde a la jurisdicción contencioso administrativo, de conformidad con la regla jurisprudencial dictada por la Corte Constitucional en la sentencia asignada con el número 003. Doy por levantada la presente.